Hola, soy Juan Camilo Rincón, periodista, escritor e investigador cultural, y estamos en Latin American Literature Today con la narradora y ensayista mexicana Aura García Junco. Hola Aura, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí contigo platicando. Bueno, me parece muy bonito que vamos a hacer un recorrido sobre tus libros, Mar de Piedra, el día que aprendí que no sé amar, y tu último libro, Dios fulmine a la que escriba sobre mí. Hablemos un poco como del recorrido de tu obra y este camino que te ha llevado hasta este libro más reciente. Ay, bueno, pues la verdad es que es muy loco escuchar los títulos de los libros juntos porque se siente muy irreal. En realidad, pues mi primer libro se publicó en 2019, que fue Anticitera, Antefacto Dentado, y pues si cuentas los años, pues son muy pocos, ¿no? Y han pasado tantas cosas que hacer un recorrido ya suena como subirte una montaña rusa, con todo el vértigo que implica. Pero igual es algo muy interesante porque te has movido en todos los campos, ¿no? Estuviste en el ensayo, estuviste en la narración, pero siempre estás con el tema de estar en el límite entre la ficción y no ficción, siempre nos estás llevando de un lado a otro. ¿Cuáles son tus inquietudes y preguntas e intereses que dan lugar a tu escritura y a este movimiento que vas desarrollando siempre con tu obra? Pues yo creo que cada libro ha partido de un interés en particular en ese momento. Todos los libros los he escrito a partir de cosas que me parecían preguntas fundamentales que tenía que contestarme. Y los de ficción, los de no ficción, los que están en medio, que creo que pues todos tienen, como dices, un poco de todo. Pero todos han partido de eso, de interrogantes que me parecían fundamentales en ese momento y un intento de si no contestarlas, al menos hacerme más preguntas cada vez más interesantes al respecto, ¿no? O sea, Anticitera surgió de estudiar letras clásicas y de no entender cómo se puede reconstruir lo que no es recuperable por completo y que requiere la subjetividad de la persona que la interpreta para volverse una historia, digamos que hilada. El día que aprendí que no es amar surgió de mi necesidad apremiante y visceral de entender cómo estaba funcionando el amor en nuestra época y especialmente alrededor mío. Mar de Piedra fue una respuesta a la crisis de desapariciones y de feminicidios que cada vez estaba hablando más en México, no que no existiera antes, pero en ese momento había un estallido de cifras y de realidades que me hacían imposible mirar hacia otro lado. Y Dios fulmina la que escribe sobre mí, pues surgió porque mi papá murió, ¿no? O sea, como que todos los libros han venido de crisis de alguna manera, ya sea crisis intelectuales o crisis políticas, crisis personales, y todas ellas atravesándome de manera directa a manera de escritura. Hay algo que me llama mucho la atención de Dios fulmine a la que escriba sobre mí, además de conocer esta biblioteca tan maravillosa de tu padre, es ver cómo nos vas mostrando un poco la geografía literaria y imaginaria y real, y desde la imaginación también, desde la biblioteca, pero también tu gran conocimiento de lecturas y el gran camino que has hecho sobre el tema de investigación. Y se ve ese manejo de tanto en la narración como en la ficción, como en la no ficción con el tema de investigación y desarrollo. ¿Cómo haces esa combinación? ¿Cómo nos vas jugando a estos recorridos de conocimiento tan bellos que nos vas entregando en este libro? Pues yo siempre he pensado que ese libro lo pude escribir porque ya había escrito El día que aprendí que no sé amar. Y aunque El día que aprendí que no sé amar es un libro mucho más ensayístico, sí me enseñó a manejar muchas fuentes y a incorporar lo personal a lo investigativo. Siento yo que en ese sentido, pues son libros que son inversamente proporcionales, porque lo que hice en Dios fulmina la que escriba sobre mí fue lo contrario, fue incorporar lo investigativo a lo personal. Y pues claro, es porque lo fundamental ahí era narrarme de nuevo mi historia y narrarme de nuevo mi relación con mi papá y narrarlo a él, ¿no? Y todo lo demás era lo que periféricamente constituía como una especie de cosmos alrededor y todo partía de los libros y partía de las preguntas
que me traía la relación, ¿no? ¿Cómo podemos entender esa relación sin pensar en el contexto, tanto cultural como social, que tiene que ver con toda esa parte que habla del machismo, pero que también habla de cómo la educación a veces estandarizada, a veces lo que hace es quitar a la gente de en medio en vez de abrirle camino, o cómo funciona el mundo de la cultura. Todo eso tenía que ser llamado orgánicamente por medio de la narración personal, ¿no? Y eso fue el gran, digamos que el gran reto en la escritura. Me parece también que se trataba como de hacer un polígono que trascendiera el yo y se volviera más parte de un conjunto de factores fuera de la historia personal, que es algo que a mí me interesa muchísimo. Y por eso creo que el día que aprendí que no se amar está tan directamente relacionado con este libro, porque igual partía de esa idea de entender un contexto cultural y también de una historia que nos atraviesa a todos. Digamos, ahí ese tema del concepto del espacio cultural que se ve que se ve muy, muy fuerte y lo narras muy bien en el tema de tu obra. Quería que habláramos un poco de ese mercado, de ese espacio cultural también latinoamericano. Algo que me parece muy bonito del más reciente libro es que no, podemos ver una evolución o un desarrollo del concepto cultural o de los grupos culturales en México, que es de cierta forma como se pueden ver esos campos culturales también en América Latina, ¿no? Y hay como unas semejanzas muy cercanas y es desde tu padre y cómo lo desarrollas tú ahora, cómo es ese tema de la conversación generacional por medio de los campos culturales, los encuentros culturales. Quería que habláramos un poco de eso y cómo lo ves también tú en América Latina. Claro, y es que, a ver, pues yo nací en una casa en la que eso era la cotidianidad, ¿no? Bien, mal, lo que sea, a veces bueno, a veces increíble, a veces no, pero entonces me tocaba muy de cerca ver las cosas que podrían considerarse como procesos históricos como problemas personales y problemas familiares. Entonces, este libro, pues claro que habla también de eso, ¿no? De cómo la ciencia ficción y en general los géneros que mi papá llamaba periféricos y que creo que en cierta medida se pueden seguir llamando así, el terror, un poco menos el horror, pero también, o en general cualquier cosa que sea literatura no mimética, estaban relegados a la periferia y a la idea de que eran literatura con L minúscula, ¿no? La literatura que no es literaria, porque el realismo es la verdadera literatura que debe ser leída, porque es la literatura seria, ¿no? Incluso el realismo mágico tiene que tener realismo en el título, porque si no, ya se vuelve fantasía y no vaya a ser. O sea, ahí sí ya se pone mal el asunto si estamos hablando de fantasía y no de realismo, ¿no? Así que aunque tú pudieras leer Cien años de soledad, por nombrar el ejemplo más cliché, en clave de fantasía, pues no, no lo vas a hacer porque es realismo mágico, es otra cosa. Y de nuevo, eso tiene mucho que ver con nuestra idea de lo que es literario. Y la realidad es que por muchos años y todavía ahora seguía habiendo un montón de obstáculos para la observación de una literatura más amplia, ¿no? O una literatura que se saliera de ciertos circuitos culturales. Y sigue pasando, o sea, sigue habiendo circuitos culturales que ostentan todo el poder y que están ligados como cualquier otro campo en realidad de la cultura, con cierta clase social, con ciertas posibilidades que no tienen nada que ver con el arte y sí tienen mucho que ver con la economía y con el contexto. Y ante ese panorama que nos planteas, ¿cuáles son las escrituras que más resuenan en ti? ¿Cómo dialogas con ellas? Y también un poco de darnos unos nombres de autoras interesantísimas latinoamericanas o americanas que nos quieras aconsejar a todos nosotros. Bueno, pues yo creo que yo en general leo cosas muy distintas entre sí, soy una lectora muy anárquica. Intento muchísimo, ahora últimamente haciendo un esfuerzo de contraposición, leer cosas más viejas, porque me pasó, como le ha pasado a mucha gente, que el mercado de novedades pues es una vorágine, que sigo con mucho interés porque me gusta muchísimo leer lo que hacen mis contemporáneas y ocasionalmente mis contemporáneos también. Pero también me parece que es bien importante tener
los ojos puestos también en otras tradiciones y en otros momentos, ¿no? Yo en lo particular, por ejemplo, me interesa muchísimo la literatura de Europa del Este, que además tiene una curiosa historia de influencia de la literatura latinoamericana. eh, por azares del destino, incluso hubo en Yugoslavia corrientes que estaban, ni siquiera Yugomex, creo que se llamaban, o Mexyugo, no sé, o sea, cosas raras. Entonces me interesa mucho ver hacia allá. Pero si hablamos de la literatura en español, lo que más leo es literatura latinoamericana. Leo poca literatura de España, pero sí la leo de vez en cuando. Y en Latinoamérica me parece que están pasando cosas increíbles. Supongo que en parte porque no está tan gobernado por una demanda económica, porque pues se venden tan pocos libros que eh, hay una economía que no está sostenida ahí, ¿no? Más bien un mercado que no está sostenido tanto ahí, que permite una diversidad más grande de narrativas y de posibilidades. A mí me interesa mucho, no sé, la poesía de Elisa Díaz Castelo. eh, me gusta mucho la literatura que trasciende los límites de los géneros. Por ejemplo, Línea Negra de Jasmina Barrera me gustó mucho por eso, porque también es una de esas obras muy híbridas. Laura Fernández me encanta, se me hace que es una disparatada de primera y eso me fascina. Em, Recientemente leí también a Elaine Vilar Madruga y me gustó mucho La tiranía de las moscas, que es lo único que he leído. Creo que hay una amplia red que he ido tejiendo de gustos y afinidades, que pasa por pues muchas autoras, algunas de mi generación, algunas mayores, eh, y probablemente podría quedarme aquí 3 horas hablando porque he leído tan buena literatura de los años recientes que realmente hay gente que dice, no, es que solo leen novedades porque, por convivir casi, casi, ¿no? Pero no, la realidad es que creo que es riquísimo el panorama y que entre más lees, más puedes ver cómo se entrelaza, se contesta, se viaja, ¿no? Entre países. Ahora, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Latin American Literature Today y los invito a todos y todas a leer los libros de esta gran escritora. Muchas gracias.